no son tan similares y por eso se mantiene la expectativa, el diagrama de expectativa. Bueno, siguiente. También se puede aplicar a moléculas diatómicas heteronucleares. Esto quiere decir que van a ser de distintos elementos. Es lo mismo que en las homonucleares, solo que los orbitales moleculares enlazantes estarán más cerca de los orbitales atómicos del elemento más electronegativo y los moleculares antienlazantes estarán más cerca de los orbitales moleculares del elemento menos electronegativo. Porque, pues, al haber un elemento más electronegativo que el otro, se generan enlaces polares. Y pues el orbital atómico con la energía menor aportará la mayor contribución al orbital molecular enlazante. Y el orbital antienlazante, el componente dominante proviene del orbital atómico de energía superior. Aquí en la parte superior se pueden ver las funciones de ondas y el ejemplo de la molécula de hidrógeno y flúor. Siguiente, por favor. Luego entramos a un concepto que va a combinar un poco las dos teorías, que son los electrones deslocalizados. Hay elementos en los que no es suficiente el utilizar o, bueno, no explican los enlaces localizados su comportamiento. Por eso se va al concepto de enlaces deslocalizados. Hay diferentes moléculas como el ion de carbonato o el benceno, en los cuales a través de la forma experimental se ha encontrado que los enlaces tienen una longitud igual y también una misma fuerza. Al ser o sea, se utiliza el concepto porque ninguna estructura de Lewis explica o puede describir de manera correcta, de forma individual, ese tipo de moléculas. Por ejemplo, aquí en el ion carbonato se presentan los tres tipos de estructura de Lewis que describirían a la molécula. Sin embargo, pues esto no es correcto, por eso se tiene que utilizar el concepto de resonancia. Y lo mismo con el benceno. Siguiente, por favor. Entonces, la teoría del orbital molecular cambia este concepto de resonancia y en vez de utilizar resonancia, utiliza lo que se dice deslocalización de los electrones de orbitales moleculares. Procederé a dar el ejemplo con el benceno. Aquí, primero, tomando en cuenta la teoría de valencia, se tiene que se traslapan los orbitales de carbono e hidrógeno y los carbonos entre ellos. Sin embargo, se ve que queda un orbital P, 6 orbitales P en total a lo largo del benceno, sin hibridar. Y aquí es cuando entra la teoría del orbital molecular. Siguiente, por favor. Estos 6 orbitales sin aparear y sin hibridar, más bien, se utilizarán para aplicar la teoría del orbital molecular. Al ser 6 orbitales, como lo había dicho, número igual de orbitales atómicos es igual al número igual de orbitales moleculares. Al ser 6, se hacen 6 orbitales moleculares, 3 enlazantes y 3 antienlazantes. Cada carbono del benceno tiene este orbital P y todos los electrones, el traslape de los orbitales P forman una nube de electrones pi arriba y abajo del plano del anillo de benceno. Entonces, al tomar como la teoría del orbital molecular, se hace como una nube electrónica. No pertenece a ningún núcleo, sino que pertenecen a toda la molécula. Por eso se puede aplicar aquí y conviene aplicar la teoría del orbital molecular. Y aquí podemos ver una ilustración de cómo sería la nube que se hace a partir de estos. Siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar y retomando las ideas de todos, a partir de la ecuación de Schrödinger se pudo
proponer la teoría de valencia, y para mejorar la teoría de valencia se propuso la teoría del orbital molecular. A través del tiempo se fueron, como dijo mi compañero Uriel, mejorando para llenar esas como deficiencias que tenían. Y pues se terminó con estas dos teorías principales que pueden ver a los electrones de diferente perspectiva. Es decir, la teoría orbital molecular, trata la molécula de un modo análogo a cómo se tratan los átomos individuales, mientras que la electrovalencia, los electrones ocupan orbitales atómicos. En el orbital molecular se ve a la molécula como uno y no como dividida. Y mientras que la electronvalencia, los orbitales atómicos se combinan a través del producto de las funciones de onda de cada átomo. Entonces, no se trata de que estas teorías brindan un mismo estado cuántico, sino que nos dan diferentes puntos de vista y por eso tenemos resultados diferentes como con la molécula del oxígeno. Tienen sus ventajas y desventajas y pues podemos ver que la teoría de valencia le da más importancia al enlace de un par de electrones y la de orbitales le da más importancia a la deslocalización de electrones y de espectros electrónicos de las moléculas, que pueden explicar en ocasiones el magnetismo, como lo fue con la molécula del oxígeno. Y sería todo. ¿Alguna pregunta? Ok, nos queda un minuto. Entonces cerramos y regresamos para preguntas. Ok. No vayan a desaparecer, por favor.